El tema presentado es, ¿qué es la oración? Leemos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del verso 16 al 18 de la Biblia dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En otra versión de la Biblia dice, estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancias, esto es lo que Dios espera de ustedes, como cristianos que son. Los primeros discípulos ante esta situación de cómo orar a Dios correctamente, le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, como dice en la lectura de Lucas capítulo 11 verso 1, que dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, así como pasaron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, así hoy en día muchas personas buscan ayuda en oraciones escritas para aprender a orar, como hay personas que se preguntan qué es la oración, pues desean orar, pero no saben cómo, y lo primero que tenemos que saber qué se significa orar, o qué es la oración. La oración es nuestra línea directa con el cielo, la oración es un proceso de comunicación que nos permite hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. Conversar con nuestro Padre del cielo, con Jesús, orar es como hablar con tu mejor amigo. Es fácil hablar con alguien cuando sabes que te ama incondicionalmente. Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, orar es dialogar con Dios, nuestro Padre Celestial, la oración nos pone en contacto con el Dios Todopoderoso, y para algunos, la oración parece ser demasiado complicada, pero es simplemente hablar con Dios. Es como hacer una llamada telefónica de persona a persona, los teléfonos celulares y otros artefactos se han convertido en una necesidad para algunas personas de nuestra sociedad. Tenemos dientes azules, Bluetooth, frambuesas, Blackberries, y ordenadores parlantes, estos son medios de comunicación que les permiten a dos o más personas interactuar, discutir y responder el uno al otro, así la oración es una necesidad y un privilegio y un deber, que debe de estar en nuestra lista de necesidades, así como los celulares y otros artefactos, que lo utilizamos a diario y antes de que se acabe el día, si no lo hacemos somos sirvientes improductivos. Como dijo Santiago, no tienen porque no piden, somos pobres porque no pedimos. Y si pedimos debemos esperar los resultados, si Él escoge conceder nuestras peticiones o no, si deniega nuestra solicitud, o nos pide que esperemos en Él. Cualquiera que sea la respuesta a nuestras oraciones, el Dios a quien oramos, es la fuente de todo poder, y Él puede respondernos y lo hará, de acuerdo a su voluntad y horario perfecto. Y la iglesia tiene pobreza espiritual porque no pide, es como una persona que no se da a sí mismo el trabajo de la oración, es como un soldado que está en uniforme pero refusa disparar su rifle, está eludiendo su responsabilidad. Y debes de pedir a Jesús que perdone tus pecados y te haga nuevo en Él, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, Hechos capítulo 3 verso 19, y cuéntale a Él tus necesidades. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7, y darle gracias, porque Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea no se pierda mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 verso 16. Y con confianza y fe en que Él cumplirá, porque por Cristo y nuestra fe en Él, podemos venir sin temor a la presencia de Dios, con seguridad de que somos bienvenidos. Efesios capítulo 3 verso 12, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4 verso 16. En el momento que se está orando, se debe orar con humildad y sencillez, no orgullosamente y altivo, porque Cristo dice que al altivo lo mira de lejos. Así como el hombre orgulloso y el hombre humilde que describe en la Biblia que dice, en Lucas capítulo 18 del verso 9 al 14, que dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. En otra versión de la Biblia dice, una vez, Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas, y que siempre están despreciando a los demás. A estas, Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar, uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ellos son ladrones y malvados, y engañan a sus esposas con otras mujeres, tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí, y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres, les aseguro que, cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás, son los menos valiosos para Dios, en cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Y Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Salmos 138 verso 6. En la oración se debe de orar fervientemente con esa súplica, como cuando te encuentras en peligro y necesitas ayuda pidiendo auxilio, pero no va a ser a una persona sino directamente a Dios a través de la oración, así como el ejemplo que dio el rey David, después del pecado de David con Betsabé hija de Elián, esposa de Urías elitita, segunda de Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Que después de cometer el pecado, y esto no le agradó a Dios, se hizo enfermar al niño, de gravedad, y David rogó a Dios por el niño, y se negaba a comer o beber. Se fue a su casa y por las noches se quedaba allí tirado en el suelo. Así hay otras oraciones que menciona la Biblia, y cuántas fueron contestadas. Aquí está la respuesta a esa pregunta, y algunas otras cosas que debes saber sobre la oración. Hay aproximadamente 450 respuestas a la oración registradas en la Biblia. La oración es mencionada en la Biblia por primera vez en Génesis capítulo 4 verso 26, los diálogos anteriores fueron iniciados directamente por Dios. Por ejemplo, Génesis capítulo 3 del verso 8 al 13, la Biblia registra a Jesús orando 25 veces diferentes durante su ministerio terrenal. En la Biblia, Pablo menciona la oración, oraciones, informes de oración, pedidos de oración, exhortaciones para orar, 41 veces. Aunque la oración puede, y debe, hacerse desde cualquier posición corporal, la Biblia enumera 5 posturas específicas. Sentado, segunda de Samuel capítulo 7 verso 18, de pie, Marcos capítulo 11 verso 25, arrodillado, segunda de Crónicas capítulo 6 verso 13, Lucas capítulo 22 verso 41, Hechos capítulo 7 verso 60, 9 verso 40, 20 verso 36, 21 verso 5, Efesios capítulo 3 verso 14, con la cara en el suelo, Mateo capítulo 26 verso 39, Marcos capítulo 14 verso 35, y con las manos levantadas arriba, primera de Timoteo capítulo 2 verso 8, en el modelo de Jesús sobre cómo deberían orar sus discípulos, Lucas capítulo 11 del verso 1 al 14, él proporciona 5 áreas de enfoque. Que se honre el nombre de Dios, el enfoque en su gloria eterna. Padre, santificado sea tu nombre. Que venga el reino de Dios, el enfoque en su voluntad eterna, venga tu reino. Que se dé la provisión de Dios, el enfoque en nuestro presente, danos cada día nuestro pan de cada día. Que se conceda el perdón de Dios, el enfoque en nuestro pasado, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que pecan contra nosotros. Que se provea la liberación de parte de Dios, el enfoque en nuestro futuro. La Biblia enumera al menos 9 tipos principales de oración. Oración de fe, Santiago capítulo 5 verso 15, oración de acuerdo, también conocida como oración colectiva. Hechos capítulo 2 verso 42, oración de solicitud, también conocida como petición o súplica.
Filipenses capítulo 4 verso 6, oración de acción de gracias. Salmos capítulo 95 del verso 2 a 3, oración de adoración. Hechos capítulo 13 del verso 2 al 3, oración de consagración, también conocida como oración de dedicación. Mateo capítulo 26 verso 39, oración de intercesión. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 1, oración de imprecación. Salmos capítulo 69, y oración en el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 14 del verso 14 al 15. Usted sabrá con confianza que Dios le escucha cuando usted ora, así que abra la línea de comunicación. Ore, sabiendo que no importa cuán lejos usted vaya, su conexión con Él nunca puede perderse. Y te enseñará cosas ocultas que tú no conoces ni ha llegado a corazón de hombre, que dice Jeremías 33 verso 3 dice. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otra versión de la Biblia dice. Llámame y te responderé, te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Amén. La palabra amén que significa deja que sea, así sea, en verdad, que Dios le bendiga y guarde y bendiga su